Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por acompañarme. Me presento para quien no me conoce. Mi nombre es Tere Díaz y me gusta realizar estos videos con la única finalidad de que todos podamos aprender, conocer e interesarnos un poco más en las cosas de nuestro amado Creador, nuestro amado Dios, siempre, siempre a través de esa maravillosa herencia y carta de amor que nos dejó, que es su palabra. Entonces, les agradezco mucho que dediquen unos minutos de su tiempo para ver mi contenido. De verdad me siento muy bendecida y les agradezco mucho. Espero que lo poco o mucho que yo les comparta les sea de ayuda, les sea de bendición, les sea de motivación, únicamente para la gloria de Dios. Y bueno, en esta ocasión les quiero compartir acerca del pasaje del Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 23 y 24. La semana pasada les enseñé la importancia de poder echar mano de la herramienta que tenemos al tener varias versiones de la palabra de Dios. Les comentaba en ese video que es una herramienta que nos puede ayudar para darnos un poco más de luz, para darnos un poco más de entendimiento y para que luego nos da un poco más de contexto de algunas cosas y de algún pasaje que no llegamos a entender. Lo buscamos en varias versiones y eso nos ayuda a comprender un poco más. En esta ocasión nada más voy a leer este pasaje en dos versiones porque no veo necesario leerlo en tantas. Aquella ocasión lo hicimos porque les estaba enseñando el beneficio, ¿verdad?, de poder echar mano de esta herramienta. Pero en esta ocasión solo lo voy a leer en dos versiones, que es la Reina Valera de 1960 y la Nueva Traducción Viviente. Ok, entonces, Reina Valera de 1960, que sabemos que es la más conocida, dice así: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Y en la Nueva Traducción Viviente dice así: Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, quedará solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Fíjense, por medio de un proceso tan sencillo y natural que todos conocemos, como lo es sembrar una semillita y nace una plantita, Cristo nos reveló la necesidad de su muerte en la cruz a fin de llevar mucho fruto para su Padre Dios. Él hace referencia de que las semillas solo pueden producir plantas cuando una semilla muere. En este caso, Él vino a morir, dio su vida por nosotros y también podemos ver esto como un ejemplo para que nosotros muramos algunas cosas que tal vez nos gustan, ¿verdad? Por ejemplo, yo les he compartido que a mí, pues me gusta mucho consumir contenido de YouTube. Pero últimamente Dios me ha estado mostrando que tengo que morir a eso, ¿verdad? Y no porque vea contenido malo, porque me gusta mucho ver prédicas, me gusta mucho ver películas cristianas. Sí, consumo otro contenido, por ejemplo, de papelerías, porque tengo una papelería. Entonces, consumo, digamos que no consumo lo que se puede decir cosas malas, ¿no? Pero pues Dios me ha mostrado, ¿verdad?, que todo ese tiempo, a pesar de que yo consumo cosas provechosas, pues creo que es más provechoso pasar tiempo con Él, ¿no? Porque no es lo mismo, como siempre les digo, ayuda mucho ver prédicas, ayuda mucho ver cápsulas, como es el contenido que yo estoy pretendiendo hacer para tratar de motivarles a que ustedes se acerquen más a Cristo, a Dios, pero sin duda es más provechoso pasar tiempo leyendo su palabra, en oración y en la intimidad, ¿verdad? En esa intimidad que Dios
quiere que nosotros tengamos con Él. Ay, me dio comezoncito en mi ojito. Perdón. Entonces, pues es un ejemplo, ¿verdad? Dios vino a morir por nosotros y qué mayor muestra de amor que el morir, ¿verdad? Dar la vida por otra persona creo que es algo que la verdad yo personalmente, no sé ustedes, pero yo creo que no estoy lista para poder hacerlo. Digo, a menos de que fuera por mi hijo, por supuesto que doy mi vida por él, sin dudarlo. Y esa es una muestra de amor, ¿verdad? Una muestra terrenal de lo que yo amo a mi hijo, pero no se compara nada en lo que Dios me ama a mí o en lo que Dios ama a mi propio hijo. Entonces, como les digo, Dios nos da el ejemplo de que dar la vida por otra persona es la mayor, ¿cómo se dice? Evidencia de un amor divino. La muerte de Jesús en ningún momento es una tragedia. Cuando Jesús le platicaba a sus discípulos lo que le iban a hacer, sus discípulos luego como que se me asustaban y decían, no, no, Señor, tú no digas eso, porque a ti eso no te va a pasar, ¿verdad? Pero, sin embargo, la tragedia hubiera sido que Cristo no hubiera muerto por nosotros, ¿verdad? Sin embargo, su muerte era la clave del éxito absoluto de la misión de Jesús aquí en la tierra. Si Él no hubiera venido a morir, nosotros no estaríamos, ni tendríamos la más mínima esperanza de algún día llegar al cielo. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice también que no hay ninguna persona ni ninguna cosa para llegar al cielo. No hay otro camino que la sangre de Cristo. No son nuestras buenas obras, no son el portarnos bien, no, nada de eso nos lleva a Dios. Dice Dios en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Él no hubiera venido a cumplir esa misión, ay, perdón, si Él no hubiera venido a cumplir esa misión, nosotros no tendríamos ni la más mínima esperanza de poder estar en el cielo. Sin embargo, esas son las buenas noticias, ese es el Evangelio, el que saber que Dios creó el puente que es la cruz, Cristo y su sangre que nos limpia de pecado para poder llegar al Padre, para poder permitir que Dios nos pase de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el maravilloso grano de trigo, Cristo que vino a la tierra para morir por nosotros. Entonces, ese es el puente, reconocer, arrepentirnos primero de todos nuestros pecados, aceptar a Jesús y reconocerlo como el único camino para llegar a Dios, aceptarlo como nuestro Salvador y convertirnos en sus discípulos. ¿Cómo es convertirnos en sus discípulos? Adentrándonos en su palabra, conociendo lo que Él quiere y que Él nos pueda hacer conocer el propósito que tiene para nuestra vida. A través de su palabra, a través de la oración, Dios nos da a conocer el propósito que tiene para nuestra vida. Y siempre sus planes van a ser mejores de los que nosotros podamos tener para nuestras propias vidas. Pero estar también conscientes y preparados que, pues como siempre les digo, ¿verdad? Cuando nosotros nos pasamos al equipo correcto, al equipo de Dios, pues obviamente el enemigo se va a enojar, ¿verdad? Y el enemigo sabe que ya no puede, ya no podrá arrancarnos de Dios, de la mano, de la palma de Dios, pero sabe que sí nos puede distraer, que sí nos puede enfriar y que sí nos puede hacer separarnos, ¿verdad? Esas falsas enseñanzas donde nos dicen que en Cristo siempre vamos a tener felicidad y nunca vamos a enfermarnos y nunca vamos a llorar, pues no, eso no es lo que Dios enseñó. Dios dice, tomen su cruz y síganme. En el mundo tendremos aflicción, pero siempre confiemos en Él porque Él lo ha vencido. Y ese espíritu que Dios nos va a regalar, su maravilloso Espíritu Santo que Dios nos regala al aceptarlo,
Ese espíritu es el que nos da felicidad, es el que nos da contentamiento, es el que nos hace entender su palabra, porque pues cuando nosotros leemos la palabra sin su espíritu, pues es cuando no le entendemos, es cuando nos dormimos, es cuando nos aburre. Pero cuando nosotros recibimos ese espíritu maravilloso, Dios nos da hambre por su palabra, pero sobre todo nos da entendimiento. Y sobre todo algo muy importante es que nos redarguye de pecado. ¿Qué quiere decir que nos redarguye de pecado? Que como siempre les digo, la verdad es que ya no pecamos a gusto, ¿verdad? Es un hecho que vamos a seguir pecando. No les estoy diciendo que jamás en la vida vamos a volver a pecar. Claro que vamos a seguir pecando. Vamos a dejar de pecar hasta que lleguemos al cielo con Dios. Pero lo que sí va a hacer es ese cambio en nosotros. Es ya no querer satisfacer nuestra carne, ya no querer darle gusto a la gente, ya no querer dejarnos por la corriente malvada de este mundo. Es por eso que luego las personas dicen que, pues que nos volvemos santurrones o que nos volvemos hipócritas o que nos volvemos, pues, como les dicen a veces también persinados, ¿verdad? Pero no es eso. Simplemente es que el Espíritu Santo nos llena a tal magnitud que ya nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nos pone el deseo de buscar las cosas de Dios. Entonces, bueno, perdón, creo que ya me desvío un poquito del tema, pero lo que quiero que tengamos y que nos quedemos con la reflexión de es el grano de trigo, de maravillarnos en la obra que Cristo vino a hacer a la tierra, que fue el grano de trigo perfecto para nuestra salvación. Ay, perdón, pero como que el tema de la salvación me emociona, me apasiona y quizás pues me salí un poquito del tema y quizás cantinflé un poquito, pero espero que me haya dado a entender y espero, como siempre, les digo que despertar esa hambre en ustedes, esa cosquillita para que quieran ir a adentrarse más en su palabra, en sus escrituras y en sus enseñanzas. Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Por favor, denle like, suscríbanse, compártanle el video a alguna persona si ustedes creen que le puede ser de bendición. Y les agradezco nuevamente su asistencia, su tiempo. Ay, perdón. Como siempre les digo, les deseo que el amor, la paz y la misericordia de Dios los persigan a ustedes y a sus familias donde quiera que vayan. Les agradezco mucho, los bendigo, los amo y espero verlos en mi próximo video. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Bye bye. Gracias.